Bueno, nos preguntamos muchas veces ¿por qué hoy en día, yo personalmente como cristiano de ya fácil unos 20 años, hace 20 años que soy cristiano, yo en realidad no he visto un milagro todavía. No he visto que nadie haga un milagro de verdad como los que la Biblia habla. ¿Entienden? Pero eso no quiere decir que no hayan milagros. Pero sí tenemos también de todas formas que analizar un poquitito, aunque sea un poquitito, y pensar, simplemente pensar bien lo que está sucediendo, sobre todo mientras uno va leyendo la Biblia, ¿no? Por ejemplo, es muy probable, existe esta teoría, y yo personalmente la creo, pero parece ser como que el poder de eso de tocar gente y curarlos, de hacer milagros como los que los apóstoles hacían, donde había un hombre completamente sin piernas, y los apóstoles, ya Jesucristo no estaba, ya se había ido al cielo. Entonces ahora solamente quedaban los apóstoles y todas las enseñanzas que Jesucristo les había dado a ellos. Y como ellos habían visto los milagros que Jesucristo hizo, entonces Jesucristo les da a ellos una unción especial. Pero parece ser que es únicamente a los 12 que les da la unción, el permiso, el llamado de hacer estos milagros. Parece ser de que para nosotros los cristianos no es eso Jesucristo nunca nos prometió. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En el capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces claramente cuenta Mateo de que Jesucristo tenía muchísimos seguidores, y entre todos esos seguidores o discípulos, ¿no? Mientras dentro de todos los seguidores de Jesucristo habían algunos que creyeron más en él, ¿no? Por ejemplo, gente que lo acompañaron a Jesucristo casualmente por esa unción que tenían, por ese llamado que tenían. Ellos arriesgaron su vida con Jesucristo. Andar con él era arriesgar su vida. Ser un discípulo era arriesgar la vida. Ser un discípulo de Jesucristo era arriesgar tu vida, porque a Jesucristo lo buscaban para matarlo, y como tú andabas con él, si tú eras un discípulo de verdad, tú lo seguías sabiendo de que tu vida peligraba, ¿no? Tú te subías a la barca con Jesucristo y tú no sabías si es que ibas a llegar al otro lado. Entonces subirte a la barca con Jesús era arriesgar tu vida, porque podía ser que no llegabas a la otra, a tu destino. Inclusive hay un momento en la Biblia en que casi perecen, ¿no? Y la Biblia lo cuenta claramente. Entonces ser un discípulo de Jesucristo era algo bien difícil. Entonces dentro de todos los discípulos, los 12 que Jesucristo los elige porque ellos estaban dispuestos a seguir con Jesucristo. Ya Jesucristo había pesado los corazones, porque eso es lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo pesa los corazones, Dios pesa los corazones. Entonces ya Jesucristo les había pesado sus corazones y los había escogido. Y a ellos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, en ese momento eran discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, como cuando tú tienes a tus ministros, tú eres el presidente, y tú eliges a 12 ministros, y a estos 12 ministros, a cada uno tú les das autoridad para que haga determinadas cosas. El ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que el presidente nombra, y estos 12, estos ministros, estos tienen la autoridad la autoridad para ejercer dominio en el área que se les ha dado, se les ha designado. Entonces,
Jesucristo aquí elige como rey que es, porque Él viene a establecer un reino. Entonces, cuando Él viene a establecer un reino, Él va a necesitar un equipo también, o sea, un equipo de trabajo. Entonces, elige a sus 12 apóstoles, o ellos son la base de la iglesia de Jesucristo, los 12 apóstoles. En pocas palabras, ya esa posición ha sido tomada. Ya no hay más openings para esa posición. La iglesia de Jesucristo tiene un rey. Ese rey, esa posición ya está tomada, es la de Jesucristo. Ahora siguen sus apóstoles, y Jesucristo ya los nombró. Ya esa es su gabinete de trabajo. Entonces a estos 12 Jesucristo les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Parece ser que no es dada a la iglesia cristiana. Esa autoridad Jesús no se la dio a la iglesia cristiana, sino se la dio a sus 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quiénes? A los 12 a los 12 discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. O sea, dentro de los 12 apóstoles hay uno que es un líder, que es Pedro, o sea, Simón. En ese momento él tenía el nombre romano, Simón. Pero Pedro era el judío, el nombre judío. Entonces dice, los nombres de los apóstoles eran estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Pedro significa piedra. Y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. 12, estos son los 12 que ya tienen su posición. Entonces Judas muere, ¿ok? Murió. Entonces ahora es necesario elegir a un nuevo apóstol, porque quedaron 11 y en el gabinete son 12. Entonces se necesita uno ahora. Entonces en Hechos entendemos de que hay uno que es elegido entre los apóstoles. En pocas palabras, muere uno, quedan 11, hay una posición abierta. Entonces los apóstoles dicen, ¿no? Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros en todo tiempo que el Señor Jesús estaba, que Jesús entraba y salía entre nosotros, o es necesario que entre uno de ellos, que también fue fiel a Jesucristo en ese momento, el que caminó con ellos, el que vio los milagros, dentro de todos esos discípulos, dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, para tú ser apóstol o pertenecer a ese grupo ministerial, tú tienes que haber estado con Jesucristo y con los apóstoles. Y vemos que Pablo, después de que él ve la luz de Jesús, ¿no? Vemos de que Pablo, después de que él recibe toda la revelación, 12 años más tarde, él va donde Pedro y donde los apóstoles y les cuenta, esta es la experiencia que he tenido yo con Jesucristo. Y todititos se miran y todos están de acuerdo, efectivamente, Pablo, tú sí has visto al Señor Jesucristo, porque toda la descripción que Pablo les da a los apóstoles concuerda con el Jesucristo que los apóstoles conocieron. Entonces Pedro y todos los otros apóstoles le dan la mano a Pablo y le dicen, sí, compadre, tú eres un apóstol de nosotros, ¿no? Porque ha sido revelado, pero por el Espíritu. Bueno,
Entonces, esas posiciones, entonces dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue de entre nosotros recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, lo tienes que haber visto resucitar, tienes que haber sido parte de esa experiencia. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, ¿vieron? Pesa los corazones, conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Entonces, estos son los 12 apóstoles para el pueblo de los judíos. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón. Entonces ya sabemos de que hay posiciones. Parece ser de que Simón, digamos, es el primerito, el jefe de los apóstoles, y lo dice en orden, ¿no? Entonces, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Su hermano parece que va en segundo lugar de lo que es rango, ¿está bien? Porque Pedro y Andrés fueron elegidos al mismo tiempo. Lógicamente, al ser hermano de Pedro, Pedro tiene la confianza de Andrés por ser hermanos. Entonces el segundo en rango es Andrés. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ya tenemos tercer y cuarto lugar. Felipe, quinto. Bartolomé, sexto. Tomás, séptimo. Mateo el publicano, octavo. Jacobo, hijo de Alfeo, noveno. Lebeo, décimo, por sobrenombre Tadeo, ¿no? Ese es el décimo. Simón el cananista, el 11, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces Judas era el menos fiel. Por rangos, Judas, por ser el menos fiel, él recibe el último lugar, ¿no? Y luego entra Matías como 12º lugar. Ok, entonces a estos 12 les es dado una misión, que no es la misma misión que tú tienes como cristiano o que yo tenemos. Nosotros tenemos otra misión. A los 12 apóstoles se les dio esta misión. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. En pocas palabras le dice a los compadres gentiles, a ellos no te les acerques, les dice. Entonces es Jesucristo teniendo estos discípulos, y entre ellos él elige al grupo más fiel, y dentro de ese grupo más fiel, uno es más fiel que el otro. ¿Sí? Entonces a este grupo ministerial Dios les dice, no vayan donde los gentiles. Los gentiles son los que nunca conocieron oír de Dios, porque el pueblo judío es quien da al mundo la creencia de que hay un Dios que hizo todo, y lo hace mediante Jesucristo, mediante el Salvador, ¿no? La prueba de que hay un Dios es el Dios de Israel, y como Israel existe, quiere decir también que el Dios de Israel existe. La prueba de que Dios es real es Israel. Mira nada más ahorita lo que hay en Jerusalén y ya tú sabes de que hay un Dios, porque ellos fueron los que nos dijeron al mundo de que hay un Dios que se llama Jehová, y nos contaron la historia de la creación, etcétera, etcétera. Antes que los judíos o antes que los israelitas, lo único que había en el mundo era el Dios Sol, el Dios Luna, el Dios desierto, el Dios planta. Todo era Dios, una vaca era Dios, y hasta el día de hoy hay quienes todavía mantienen esa tradición. Pero una vez que aparece Israel,
en la ecuación, entonces es donde empieza el cuento del Dios de Israel, o sea, Jehová, el yo soy, ¿no? Entonces este Dios manda a su Hijo Jesucristo, y este Jesucristo elige a estos 12 apóstoles. Bien, entonces a estos 12 apóstoles les dice que a todo pueblo que nunca oyó hablar de este Dios maravilloso que se llama Jehová, a ese pueblo el cual es llamado gentil, a ellos no vayas, porque este mensaje no es para ellos. Eso es lo que Jesucristo le dice. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Los samaritanos también eran gente que no eran judíos. Dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el mensaje es únicamente para las ovejas perdidas de Israel. Para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Israel es el patriarca, y de ahí nacen sus 12 hijos, los cuales es la misma representación que los 12 apóstoles, ¿no? Entonces nacen estos 12 hijos, y estos 12 hijos son dentro de lo que se llama el árbol genealógico de lo que hoy en día es Israel. El árbol genealógico, bien retrocediendo todos sus ancestros, es Jacob, Isaac y Abraham. Ellos son los ancestros, ¿verdad? Entonces, la casa de Israel son los hijos de Jacob, los 12 hijos y todititas sus generaciones, que están esparcidos por todo el mundo, por todo el mundo están esparcidos. Entonces, este mensaje es únicamente para toda esa gente. ¿Ok? Y yendo, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver cómo esta misión que Dios les da a los apóstoles, vamos a ver cómo Dios nunca rompe su palabra, y Dios cumple su promesa siempre. Entonces, esta palabra que Dios le dio a los judíos no cambia, porque Dios es inmovible, ¿no? Entonces, esta palabra que Dios le da a los judíos todavía está vigente hasta el día de hoy. La palabra de Dios no acaba nunca, Él es eterno. Y si sabemos que la palabra de Dios es su espíritu, entonces sabemos que la palabra nunca acaba. Entonces dice: y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. A los judíos le está diciendo esto. Ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, el trabajo es ir así de aldea en aldea. Dice: y no se preocupen por lo que vayan a comer, ni por qué vayan a vestir, porque yo les doy el pago. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, en pocas palabras, tú tocas la puerta. Ustedes son de la casa de Israel. Bueno, tengo un mensaje para ustedes. El rey dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y ha hablado con todos los discípulos con los que él estaba, con los que se cruzaron el mar, ¿te acuerdas? Allá que casi se ahogan. ¿Okay? Con ellos ha hablado, y ellos han salido, y estamos avisándole a todo el mundo. Yo soy parte de eso que vio todos esos milagros, y les estamos avisando a todo el mundo, a todos los judíos. Estamos yendo casa por casa y estamos visitando a todas las casas de Israel.
y les estamos contando esta historia, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice: en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, o sea, si en la casa fuere digna, o sea, si fuera de la casa de Israel, dice: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces todos los judíos, digamos, era digna la casa, tú entrabas, les explicabas, le contabas lo que habías visto, el milagro, y si ellos no aceptaban, entonces tú lo único que tenías que es salir, sacudir los pies y arrancar. Pero ya entonces Jesucristo dice: lo que pasó a Sodoma y Gomorra va a ser chiquito al lado de lo que le va a pasar a esta tierra, a todo aquel que me rechaza. Entonces vemos que ese privilegio o esa orden de sanar enfermos era para los judíos, y solamente ninguno de ellos podía salirse ni donde los samaritanos ni donde los gentiles, no. Entonces ahora después vamos a ver cómo el mensaje toma un giro. Como Dios les dio a los 12 apóstoles las instrucciones de que no vayan a la casa de los gentiles, una vez que Jesucristo se va, sería injusto de que haya toda una cantidad de gente que somos los gentiles, que nos quedamos sin haber escuchado el evangelio del reino de los cielos. O sea, el mensaje que los judíos, los apóstoles les estaban dando a la casa de Israel, solamente ellos la iban a recibir, y el pueblo gentil, que es el resto del mundo, no la íbamos a recibir. Entonces, como Dios es un Dios justo, toditos tenemos que recibir ese mensaje. Entonces, para poder recibir ese mensaje, Dios elige a otro apóstol. Aparte de los 12 apóstoles, ahora Dios elige a un apóstol, el cual es llamado el apóstol de los gentiles. O sea, Jesucristo le dijo a los apóstoles, a los 12 apóstoles: no vayan a la casa a los gentiles ni a los samaritanos, sino únicamente a la casa perdida de Israel, a las 12 tribus de Israel. Vayan, toquen puertas, vean si la casa es digna, si es digna, hablen con la gente. Si los rechazan, salgan, se limpian los pies y continúan. ¿Entienden? Entonces, ahora Jesucristo se va y se queda todo un pueblo gentil, sin conocerlo a Dios. Y los apóstoles no podían desobedecer. Pedro no podía decir: bueno, vamos también para los gentiles, vamos también a anunciarles el reino. Entonces vamos a ver cómo es que Dios elige al apóstol para los gentiles. Entonces el mensaje a los gentiles no es el mismo que para los 12 apóstoles. Queremos hacer los milagros de los 12 apóstoles, queremos tener apóstoles, tanto así que vamos a las iglesias donde todos se hacen llamar apóstoles. Y entonces por eso es de que ahora tú quieres hacer un milagro y no te sale, por supuesto, porque esa tarea no fue para ti.